Hay frases famosas, etcétera, ¿no es cierto?, de diferentes autores a través de la historia que hablan respecto de la libertad del ser humano. El ser humano nació para vivir libre, libre. Y se dice, por ejemplo, que se saca con tener bienes si no se tiene libertad, por ejemplo. Y en realidad, ¿qué se saca con tener bienes si no se tiene libertad? Si a uno le están diciendo lo que hay que hacer, uno hace. Bien, entonces, como el derecho penal es el que protege los bienes más importantes del ser humano, tanto los bienes tangibles, los bienes físicos, ¿no es cierto?, como los intangibles o incorporales, como por ejemplo el derecho a la honra. Hay un derecho, hay un honor objetivo y un honor subjetivo. El honor objetivo es lo que podríamos llamar la fama, lo que los demás piensan de uno. De uno no hay que ser conocido ni salir en la tele, etcétera, pero por lo menos dentro del grupo con el que uno interactúa normalmente, todos tienen una opinión de uno. Todos piensan, bueno, este es honesto, este es deshonesto, este es un tal por cual, este es una bella persona, todos tienen una opinión de uno. Ahora que no la digan, eso es otro cuento. Pero todos, ustedes mismos, tienen una opinión de cada uno de sus compañeros. Algunos lo van a querer más por esto, a otros lo quieren menos por esto, otro, etc. Es decir, el ser humano es un animal social. El hombre nació para vivir en convivencia. Los ermitaños son muy pocos. Ahora, como con lo que está sucediendo, bueno, habemos muchos ermitaños porque estamos obligados a estar encerrados en la casa. Pero me imagino que esto será por un tiempo nomás. Y entonces nos encontramos que como el derecho penal protege los bienes más importantes del ser humano, individual, los que yo le he manifestado, la integridad física, la vida, la integridad psíquica, también a nivel del ser humano colectivo, también lo protege. Protege también al Estado. Protege al Estado. ¿Y cómo protege al Estado? Protegiendo a las instituciones del Estado. Protegiendo a los personeros de gobierno, sancionando delitos específicos, de cualquier tipo de gobierno. O sea, imagínense ustedes que el Código Penal, el Código Civil chileno empezó a regir en 1855 y el Código Penal 20 años después, 1875. En sus ámbitos los códigos nuestros son de los más antiguos que hay en Latinoamérica. Y muy bien hechos además, por eso que han regido tanto tiempo. Porque a diferencia de lo que mucha gente cree, en muchos aspectos los códigos no tienen la culpa para solucionar los problemas. El problema es que no se aplican muchas veces las normas que están en los códigos o en las leyes de que se trate. No se aplican nomás. Y punto. Entonces no es problema de la ley, es problema del que tiene que aplicar la ley. Y entonces, como el derecho penal protege los bienes más importantes, entonces las sanciones también son las más severas, si pudiéramos decir así, las más duras. Tanto es así que hasta hace poco tiempo atrás, ¿no es cierto?, en Chile existía la pena de muerte para los delitos comunes, cometidos por gente común. Y todavía existe la pena de muerte en Chile, pero básicamente para delitos militares y que se cometen en tiempo de guerra. Claro. Estamos en situaciones de excepción, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos los tres ámbitos, los tres grupos de delitos. Así bien en general, un ámbito administrativo, si ustedes quieren, que básicamente las penas van por el lado de las multas, excepcionalmente también las penas de prisión, que llegan hasta los 60 días, la prisión llega hasta los 60 días. Después tenemos el ámbito civil, ¿no es cierto?, la responsabilidad civil, contractual
o extracontractual, y ahí las penas básicamente van por esta indemnización de los perjuicios al que ha resultado afectado, con la acción de uno mismo o de un tercero que dependa de mí. Y también está la responsabilidad penal dentro de lo que, tiene que ver con las sanciones. Y aquí las penas, ¿no es cierto?, ahora que se eliminó la pena de muerte, en el aspecto de los civiles, ¿no es cierto?, y de los delitos comunes, la pena más grave, ¿no es cierto?, es el presidio perpetuo calificado, que básicamente se caracteriza por el hecho de que a partir de los 40 años se puede hacer alguna solicitud para que se termine la condena o para que se otorgue algún tipo de beneficio. Después le sigue el presidio perpetuo simple, en que a los 20 años se pueden hacer estas solicitudes de algún beneficio, ¿no es cierto? Y después están los presidios mayores, ¿no es cierto?, que empiezan en los 5 años y un día y terminan en los 20 años. Después están los presidios menores. Los presidios mayores son los que se aplican a las penas, se llaman penas de crímenes. Después están los presidios menores, ¿no es cierto?, que van desde los 61 días hasta los 5 años. Los presidios mayores empiezan en los 5 años y un día. Y los presidios menores terminan en los 5 años y empiezan en los 61 días. Y la prisión termina en los 60 días, porque los presidios menores empiezan en los 61 días. Bueno, entonces, estas son las penas. Entonces tenemos penas privativas de libertad, como son el presidio o la reclusión, y tenemos penas restrictivas de la libertad. En la privativa de libertad estoy, como dice su nombre, estoy encerrado, ¿no es cierto?, estoy en una cárcel. O estoy en prisión domiciliaria, dependiendo si soy un anciano, si está enfermo, etc. Pero estoy privado de la libertad de traslación, básicamente. Después, ¿cómo se llama? Están las penas restrictivas, ya no privativas, sino que restrictivas de la libertad: confinamiento, extrañamiento, relegación, en las que el individuo ya no está privado de la libertad de traslación, pero está normalmente o destinado a irse de un lugar determinado o a permanecer en un lugar determinado. Así que ahí tenemos los tres ámbitos, ¿no es cierto?, respecto de los cuales existen infracciones. Esto que yo les he explicado en general, utilizando, ¿no es cierto?, la expresión el ser humano individual o colectivo, el Estado, el ser humano agrupado colectivamente, el Estado, ¿no es cierto?, se da también respecto del medio ambiente. Y vamos a ver, cuando empecemos a estudiar las disposiciones, que existe este mismo tipo de infracciones y su correspondiente sanción desde el punto de vista administrativo, también del punto de vista civil y también del punto de vista penal. Claro, va a depender del daño que se ocasione al medio ambiente, tal como ocurre con el resto, ¿no es cierto?, de los valores, ¿no es cierto?, de los bienes jurídicos que protege el derecho a través de sus normas. Perdone que de repente encuentren ustedes que les doy muchas explicaciones, pero me interesa que queden bien claras las ideas, En este caso solamente que las infracciones pueden ser de muchos tipos. Básicamente existen estos tres grupos, por llamarlos de alguna manera, y las infracciones que se cometan van a tener a su vez una sanción que la ley pretende sea más o menos equivalente al daño que se causó. Esa es la idea. Bien, dicho lo dicho, ahora entonces me corresponde explicar lo que protege, ¿no es cierto?, el derecho.
Específicamente nosotros vamos a tener que remitirnos siempre a la definición legal de medio ambiente. Es decir, está como de más decir que lo que se protege es el medio ambiente. Legislación ambiental, es decir, legislación que protege el medio ambiente. No hay legislación que tienda a desproteger o a castigar un bien. Claro. Entonces, tenemos que explicarlo bien, explicarlo de manera entendible, porque yo tengo muy poco tiempo para explicar cuestiones para las cuales a veces hay ramos que son de 2 años en el estudio del derecho. Por ejemplo, para estudiar al ser humano colectivo, es decir, al Estado, la teoría del Estado, tenemos un año completo con al menos 2 ramos en donde se estudia el Estado. Y acá tenemos que dar pinceladas para que las cosas se entiendan mejor. Les doy las disculpas por explicar tanta cosa. Entonces, bien jurídico protegido. ¿Qué es lo que es un bien? Se dice que un bien, estamos hablando en derecho, se dice que un bien es todo aquello de naturaleza material o inmaterial, si ustedes quieren, tangible o intangible, que sirve para satisfacer una necesidad humana. Que sirve para satisfacer una necesidad humana. En el caso, por ejemplo, del derecho penal, cuando me protege a mí el derecho penal sancionando el delito de lesiones, es decir, el que realice en mi persona una mutilación, una castración o cualquier tipo de lesiones graves o menos graves o leves. ¿Qué es lo que está protegiendo el legislador penal? Está protegiendo el derecho que tengo a mi integridad física. No está protegiendo el cuerpo en sí. O sea, está protegiendo el cuerpo en sí, evidentemente, pero a través del derecho que yo tengo sobre mi cuerpo. ¿Entiendes? Es decir, cuando una persona es violada, antes el delito de violación era aplicable solo a las mujeres. Desde la modificación de 1999 y luego desde la del 2004, una de las innovaciones que se hizo es que incluyó a los hombres. En varios tipos de delitos sexuales ahora las personas que pueden ser víctimas de estos delitos ya no solamente la mujer, sino que también el hombre. Entonces, cuando hablamos de violación, cuando hablamos de abusos sexuales, estamos hablando de mujer y hombre. Antes eran delitos exclusivos de las mujeres. Son consecuencias, ¿no es cierto?, de la coherencia que tiene que existir en el ordenamiento jurídico. Si tenemos leyes de no discriminación, por diferentes razones, antes solamente era edad, sexo, estirpe o condición. Así habla el Código Civil, por ejemplo. Pero ahora hay un montón de otras cosas. Identidad cultural, racismo, ideología, etcétera, etcétera. Cuando se describe el delito de tortura en el Código Penal, se señala que una persona no puede ser objeto de tortura, entre otras cosas, cuando se lo quiere ser objeto de algún atentado en contra precisamente de estos bienes, de estos bienes. Entonces, cuando se protege la libertad sexual de una persona, que es el bien jurídico protegido en el delito de violación, por ejemplo, igual también en el delito de abusos sexuales, lo que se está protegiendo no es la libertad sexual, sino que se está protegiendo el derecho a la libertad sexual. Es decir, yo tengo derecho a elegir con quién tengo relaciones sexuales. Y tengo derecho a elegir mi desarrollo sexual conforme a mi propia identidad sexual. Es decir, esas dos ideas. Libertad sexual e indemnidad sexual. Eso es lo que está protegiendo el derecho penal. Y por eso que sanciona
al violador, al estuprador, o al que, no, el estupro ya no, el que hace algún abuso deshonesto, etc. Cuando la ley defiende, por ejemplo, la propiedad, no está protegiendo la propiedad en sí misma, está protegiendo el derecho que tiene una persona a su propiedad. Más allá de la discusión ideológica, si la propiedad tiene que ser solamente individual, si hay sociedad, si hay propiedad social, si hay propiedad, ¿cómo se llama?, grupal, etc. Eso es otro cuento, para eso están los legisladores, ¿no es cierto? Pero lo que están protegiendo es mi derecho a. Lo mismo ocurre con la libertad de conciencia y culto. Si yo tengo una religión determinada o no tengo ninguna religión, la ley protege ese derecho mío. Yo tengo derecho a ser ateo o agnóstico, qué sé yo, y nadie puede, ¿cómo se llama?, tratar de que yo sea lo contrario a mi creencia. Por lo mismo, si no soy ateo y creo en una religión, tengo no solamente el derecho a creer en esa religión, sino que tengo el derecho a practicarla. Y por eso que la ley sanciona una serie de conductas que impiden realizar un culto, ya sea que lo realicen con desórdenes o con violencia, o que ultrajen los objetos del culto, o que ultrajen ¿cómo se llama?, al que realice el culto. Incluso sanciona con pena bastante drástica, bueno, son delitos mayores también, al que pone manos sobre el ministro del culto. Y solamente poner manos, sin causarle daño alguno. Y una sanción mayor si es que le causa algún tipo de lesión. Y dependiendo de la lesión, una sanción mayor. Y puede también llegar a ocasionarle la muerte. Claro, recuérdense ustedes que hace pocos años atrás, por ejemplo, sacaron de una iglesia a Jesucristo y lo botaron en la calle. Claro, la gente que profesa esa religión no está de acuerdo con eso. En ese caso o en otro, de la religión que sea. De las religiones oficiales, digo. Son varias, hay una lista de las religiones oficiales, porque hay algunas sectas, ¿no es cierto?, que no alcanzan para religión. Son sectas nomás. Y además que son sectas con muy poquitos alumnos. Como el caso de Charles Manson ¿cómo se llama?, en Estados Unidos, que mató a la artista esa hollywoodense en los años 60. Y acá, pues, acá en Chile, bueno, esa secta, ¿no es cierto?, que realizó, ¿cómo se llama?, sacrificio con una guagüita. Y la mataron a la guagüita, que era la hija de una de las que estaba en la secta, y los condenaron hace un tiempo atrás. Entonces, lo que protege la ley es el derecho a. El derecho a. Claro, porque en los bienes inmateriales no hay algo tangible que proteger. Si a uno le protegen la honra, ¿dónde está la honra? Que, como les decía adelante, hay un honor objetivo, que es la honra, ¿no es cierto?, la opinión que tienen los demás de nosotros, y hay un honor subjetivo, que es el concepto que yo tengo de mí mismo. Todos tenemos una idea de nosotros mismos. Claro, hay algunos que son ¿cómo se llama?, ¿cuál sería la palabra precisa? Que son poco objetivos, para tratarse a sí mismos. Porque hay algunos que se creen encachados y a lo mejor no son encachados, son más bien dejados a la mano de Dios. Hay otros que se creen inteligentes y no son muy inteligentes. Es decir, hay que tratar de ser objetivo con uno mismo también. Pero uno tiene una idea de uno mismo, más o menos. Bien, entonces, todo aquello de naturaleza material o inmaterial que sirva para satisfacer una necesidad humana. Creo que quedó explicado. ¿Por qué se dice bien jurídico? Porque cuando ese bien, todo aquello de naturaleza material o inmaterial, ¿no es cierto?, que sirve para satisfacer una necesidad humana,
Cuando el derecho entiende que ese bien tiene que ser protegido por alguna rama del derecho, entonces ese bien entra a pasar o pasa a ser un bien jurídico. Un bien jurídico. Es decir, el legislador no protege todos los bienes. No protege todos los bienes. Y si protege algunos bienes, no a todos los bienes le da la misma importancia en todos los países. Hay algunos países en donde tales bienes son más importantes que otros. Hay más o menos un consenso, evidentemente, ¿no? Hay un consenso. Por ejemplo, el derecho a la vida. Todo el mundo está consciente, ¿no es cierto?, que hay que proteger la vida, la integridad física, qué sé yo. Pero, por ejemplo, la vida del que está por nacer. No todo el mundo está de acuerdo en que hay que proteger la vida del que está por nacer. Más allá, acá en derecho se exponen las opiniones y se discuten en derecho, con fundamentos de derecho. Aquí no estamos dando opiniones que vayan direccionadas a. Pero es indudable que hay gente que cree que tiene derecho la mujer al aborto. Y tanto es así que se legisló al respecto. Y se crearon 3 causales para que una mujer lícitamente y bajo ciertas circunstancias pueda realizarse un aborto en 3 causales. Hay otros que no están de acuerdo. Y el gran problema justamente era, y que la gente que no es abogado, que no ha estudiado derecho, no entendía, es que si la Constitución asegura el derecho a la vida y agrega la propia Constitución que incluso protege la vida del que está por nacer, entonces si la Constitución asegura la vida del que está por nacer, ¿cómo podía a través de una ley que es de menor rango que la Constitución privarse de la vida, ¿no es cierto?, a esa persona que está por nacer? Vida en gestación que reconoce la Constitución. En la primera clase yo le hablé, ¿no es cierto?, de la pirámide invertida de Kelsen, que la ley más importante es la Constitución, carta fundamental, se la llama también, tiene diferentes nombres, tiene nombres en latín, también la Constitución, etc. Constitución, ley, decreto, leyes, decreto con fuerza de ley, decreto simple, etcétera, etcétera, hacia abajo. Y que todas las normas de rango inferior tienen que respetar a todas las normas hasta llegar a la Constitución y respetarla. Bien, el asunto entonces es que a través de una modificación, no del Código Penal, sino que del Código Sanitario, se llegó a reponer con 3 causales una norma que existía y que habían abolido, ¿no es cierto?, los militares poco tiempo antes de que se fueran en el año 89. Y era una ley que autorizaba el aborto terapéutico, que se llama. Aborto terapéutico, que es el aborto lícito, ¿no es cierto? El aborto terapéutico es el aborto que tiene por objeto precaer la vida no solo del feto, sino que de la madre y la salud de la madre. Entonces, cuando una madre está en riesgo de muerte a causa del que está por nacer, tiene que tratar de salvar a la madre. Y si se puede también al que está por nacer. Ese es aborto terapéutico. Ese es el fin que persigue, ¿cómo se llama?, el Código Penal, y se seguía practicando. Esa es la verdad de las cosas. Es algo así como la eutanasia pasiva. En los hospitales, en las clínicas, qué sé yo, en Chile, en Argentina, en todas partes, aunque no tengan una ley de eutanasia, llega un momento en que una persona por la enfermedad que tiene de tal naturaleza grave, incurable y dolorosa, que son los tres, ¿cómo se llama?, requisitos que se exigen en la norma internacional, ¿no es cierto? Enfermedad grave, incurable y dolorosa, apoyada, ¿no es cierto?, por los dictámenes de una junta médica, por decirlo así, hay ley para practicar la eutanasia. Bueno, pero acá también, la eutanasia pasiva. Cuando una persona está con algún cáncer terminal o tiene algún tipo que no sea cáncer, pero que también ya no tiene que hacer, ya no hay que hacer. Ya no hay droga, por ejemplo, para los dolores que sufre esa persona. En el caso, por ejemplo, de Chávez, que era el presidente de Venezuela, que murió de cáncer.
Se dice que era tan doloroso el cáncer que tenía que las bombas que se iba a poner de estos remedios para atenuar el dolor ya no daban resultados. Dolores horribles, inaguantables. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se trata de que la persona, ¿no es cierto?, se vaya para la casa nomás. Incluso hay médicos piadosos que le dicen a los familiares, se ponen como la cara que ponen los curas. Bueno, cada uno opina de los curas, ¿no es cierto? Cada uno tiene su opinión de los curas, pero los curas cuando hablan así suavecito, que mire, hijo, bueno, le dicen, mire, mejor lléveselo para la casa porque ya, incluso hasta he escuchado la frase contada por alguna persona que esta es una velita que ya se está pagando. Claro, porque no hay nada que hacer. Ya no se trata ni siquiera de plata. No se puede. ¿No? ¿Cuántos casos hemos visto hasta de niños que se requiere un órgano X y no llega nunca el órgano? Y mientras tanto está esperando el órgano. Corazón, o riñones, o el páncreas, qué sé yo. Entonces, no hay nada que hacer. Entonces, mis queridos alumnos, vamos a hablar ahora, una vez que les he dado esta explicación, tenemos otras clases, así que no hay problema para explicar las cosas bien. Vamos a hablar de los sistemas de responsabilidad por daños al medio ambiente. Y aquí vamos a ver las tres etapas, ¿no es cierto?, de estos daños al medio ambiente. Vamos a ver la parte administrativa, vamos a ver la parte de la responsabilidad civil y vamos a ver la parte de la responsabilidad penal. Agüita. ¿Qué se entiende por daño al medio ambiente? Más o menos lo que yo les decía adelante a propósito de las explicaciones de derecho administrativo, civil y penal. Por daño al medio ambiente se entiende toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes. Significativo. Eso lo va a tener que calificar, ¿no es cierto?, primero el fiscalizador. ¿Quién es el fiscalizador? La Superintendencia del Medio Ambiente, y después el Tribunal Ambiental correspondiente. Él va a tener que averiguar cuándo se trata de un daño significativo. ¿Se entiende entonces el por qué la ley se preocupó, esta ley del medio ambiente, la 19.300, de explicar una serie de conceptos que van desde la A hasta la B corta? Porque claro, de lo que trata la ley es de que la interpretación que se haga de ella no provoque dudas, no provoque oscuridad, no provoque contradicciones, cosa que se puede aplicar pura y simplemente. Pura y simplemente. Entonces, acá estamos hablando de una pérdida significativa inferida al medio ambiente o a uno o más de sus elementos. Si tenemos en cuenta nosotros la definición de medio ambiente que contiene la ley, vamos a encontrarnos con que prácticamente todo es medio ambiente. Repitamos la ley. Es un sistema global, ¿no es cierto?, constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, biológica, socioculturales y sus interacciones en permanente modificación por la acción humana o natural que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. Daño al medio ambiente, es decir, a cualquier elemento natural o artificial
de naturaleza física, química, biológica, sociocultural y sus interacciones. Todo el medio ambiente, ¿o no? Bien, entonces, por eso es que cuesta reglamentar esta área del derecho, el medio ambiente. Porque los estados tienen que compatibilizar la protección del medio ambiente con la subsistencia de las personas, ya ni siquiera digamos el desarrollo de las personas, sino que la subsistencia de los seres humanos que están en el medio ambiente. Claro, uno podrá, ¿no es cierto?, interesarle más un aspecto del medio ambiente, a otro le interesará otro, a otro le interesará todo el medio ambiente, pero eso es un hecho evidente. Lo que está pasando ahora con esta pandemia mundial, los estados, cualquiera que sea, los más ricos, Estados Unidos y China, las dos superpotencias económicas, por más que quieran, no podrían estar manteniendo a la gente encerrada en sus casas para que no se contagien eternamente, porque no puede el aparato estatal seguir manteniendo a la gente. Puede hacer esfuerzo, puede pedir más préstamos, en el caso de nosotros los latinoamericanos, que vivimos pidiendo préstamos. Sí, puede pedir más préstamos, todo lo que ustedes quieran. Pero va a llegar un momento en que va a tener que abrirse esto, y nos moriremos los que tendremos que morirnos. Porque no queda otra. Las mismas personas, las personas, hay gente que ya no va más. Es difícil, claro, es distinto. De repente hay gente que qué sé yo, cuando los hijos están chicos, jóvenes, qué sé yo, como usted, a lo mejor hay varios integrantes en la casa, conversan, qué sé yo, más allá de pegarse la enfermedad o no, pero ¿y qué pasa con los que están solos? No sé cuántos son el porcentaje de gente adulto mayor en el país ahora, que aumentaba hace años la sobrevida. Que muchos creen que es poco menos que un delito llegar a ser viejo, y es todo lo contrario. Porque cuesta llegar a viejo. De hecho, hay muchos que no llegan, por diferentes razones. Incluso algunos se suicidan a través de la droga, con un consumo excesivo. Porque antes de morirse ya están tontos hace muchos años ya. Esto en medicina legal, ¿no es cierto?, que otro ramo que doy yo junto con Derecho Penal en la escuela de Derecho, se enseña todo esto en la medicina legal toxicológica. No hay ninguna droga que sea dura o blanda. Podrán haber drogas que son el vehículo para llevar a otras que son peores, pero todas las drogas tienen una característica. Todas las drogas en su paso por el organismo destruyen células. Y las que se inhalan, básicamente, destruyen células cerebrales. Y todas las drogas al final llegan al cerebro, de manera directa o indirecta. Porque si usted se inyecta heroína, por ejemplo, y empieza a alucinar, ¿no es cierto?, ¿con qué alucina? ¿Con el fémur? No, con la corteza cerebral. Así que, mi querido alumno, en la próxima clase ya vamos a empezar a hablar de normas específicas, de normas contenidas en la Ley de Medio Ambiente. Vamos a hablar de la superintendencia, vamos a hablar de cómo fiscaliza la superintendencia, qué fiscaliza la superintendencia, y vamos a hablar de los delitos civiles y de los delitos penales, sobre todo, de la poca legislación que hay. Ahora que estamos con este problema, como les decía recién, de esta pandemia, imagínense, si antes no se legislaba, ahora menos. ¿Por qué? Porque ahora estamos con el COVID, entonces no se hace nada. Bien, cuídense y nos vemos a través de esta pantalla.